Bueno, vamos a hablar un poco del batido de proteína, por ahí uno de los suplementos más conocidos o más populares, porque no todo el mundo sabe cómo utilizarlo, en qué momento, cuáles son las propiedades, si es necesario o no, o también por qué la importancia, ¿sí?, de este suplemento. De eso deberíamos analizar un poquito y hacer un ejercicio sobre qué es la proteína, ¿sí? De esta manera comprenderemos si es necesario o no y el porqué de la cantidad de proteína que uno en general consume, el porqué también de agregar un suplemento si es necesario, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la proteína es un macronutriente, así como los carbohidratos y las grasas. Se encarga de una función plástica, ¿sí?, de reconstruir todo tipo de tejido, incluyendo hormonas y elementos del sistema inmune, así como también todo lo que tenga que ver con tejidos, ¿sí?, incluyendo obviamente los músculos. Por cada gramo de proteína contamos con 4 calorías. Este nutriente lo encontramos preferentemente en carnes, huevos, en mayor medida, pero así también en legumbres, tofu, fruto seco, soja para los atletas veganos. Entonces, la pregunta debería ser, ¿cuánto debo ingerir de proteína y de dónde lo consigo? ¿Sí? ¿Cuánto se necesita comer de proteínas un deportista para cumplir su requerimiento diario? Entonces, ¿cuánto necesita un deportista? Eso va a depender del tipo de actividad que haga. Por ejemplo, un deportista de resistencia, como vemos acá los maratonistas, necesitan aproximadamente 1,5 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Deportista de resistencia de velocidad, como un boxeador, por ejemplo, entre 1,5 y 1,7. Un deportista de fuerza, como puede ser un strongman o un levantador olímpico, necesita aproximadamente entre 1,5 y 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Tanto un deportista de fuerza e hipertrofia como el fisicoculturismo, el fitness, necesita 2,5 aproximadamente proteína por gramo de proteína por kilo de peso corporal. Fíjense que las proporciones van cambiando, la necesidad va cambiando dependiendo del deporte. También va a depender del peso, ¿sí?, de la persona, del atleta, con lo cual eso va a hacer que varíe la ingesta y el tamaño de la misma. Entonces calculemos lo siguiente. Dijimos que un deportista necesita entre 1,5 y 2,5 gramos de proteína por kilo de peso corporal diariamente. O sea que un deportista, pongamos un ejemplo, de 70 kilos, lo llevamos en un promedio de 2 gramos de proteína, necesitaría 140 gramos aproximadamente por día. Hacer un cálculo fácil, ¿cuánto equivalen los 140 gramos de proteína? Y esto hay que tener en cuenta, cuando hablamos de proteína hablamos del nutriente, no estamos hablando de alimentos, ¿sí? No es lo mismo tantos gramos de proteína que tantos gramos de alimento. Para que tengan un paralelo, 100 gramos de carne equivalen o contienen 20 gramos de proteína, 100 gramos de pollo, 17 gramos de proteína, una clara de huevo, 4 gramos de proteína. O sea, fíjense que 100 gramos de carne no son 100 gramos de proteína, ¿sí?, solamente 20 gramos de la misma. O sea que nuestro atleta que dijimos, de 70 kilos, necesitaba 140 gramos de proteína por día, necesitaría ingerir aproximadamente 700 gramos de carne, 824 gramos de pollo o 35 claras de huevo por día. Ahora yo me pregunto si esto es posible o cuánto puede ayudar un batido de proteína, y es acá donde entra la suplementación, ¿sí? La realidad es que es muy difícil por los horarios, por los tiempos y por las horas de entrenamiento, incluso un deportista se expone a consumir estas cantidades de proteína diariamente. Entonces la ayuda del batido de proteína colabora y mucho. Entonces acá sí hablemos un poquito de lo que es el whey protein o la proteína. Es un suplemento natural extraído directamente del suero o de la proteína de la leche, ¿sí? Es el suplemento más estudiado y el primero en fabricaciones con fin deportivo. Su presentación es en polvo, lo cual permite hidratarlo y consumirlo en el momento. Esa es una gran ventaja porque no es lo mismo llevar comida, la cual hay que mantener una temperatura constante, hay que protegerlo y demás. En cambio acá, al llevar el polvo, se lo puede rehidratar en el momento y se lo toma después de entrenar sin ningún problema. No necesita digestión prácticamente, lo cual permite comer luego de forma regular, ya que no da saciedad. Por otro lado, al tener menos biodisponibilidad que los alimentos, el porcentaje de una dosis que llega al flujo sanguíneo
de forma inalterada, ayuda a aprovechar mejor la ventana anabólica luego de entrenar. Y por otro lado hay que tener en cuenta que un scoop de proteína de 30 gramos contiene 25 gramos de la misma. Entonces acá vamos a ver un poco, analizar los beneficios de consumir la proteína o la whey protein. Dijimos que un scoop de proteína contiene, un scoop de 30 gramos contiene 25 gramos de proteína. Esto equivale a 6 claras de huevo, 125 gramos de carne o 700 centímetros cúbicos de leche. Esa es la practicidad de llevar solamente un scoop de 30 gramos, el polvo, agregarle agua y estaríamos consumiendo el equivalente a estos alimentos. Como dijimos, al tener mayor biodisponibilidad, genera una mejor absorción que el alimento. ¿Sí? Se absorbe más rápido, mucho más rápido van a estar ese nutriente en sangre, a diferencia de un alimento que necesitamos el tiempo para la digestión y demás. La proteína no debería dar saciedad, eso es una cualidad que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar o consumir una proteína, lo cual al no generar saciedad, luego podríamos comer normalmente, luego de media hora, 40 minutos aproximadamente, lo cual no me alteraría el consumo de las comidas. No aporta significativos gramos de carbohidratos, entre 2 y 3 gramos por scoop, dependiendo la marca, lo cual tampoco altera la ingesta calórica, ¿sí? En cuanto a los carbohidratos. Complementa la ingesta proteica de una dieta diaria insuficiente en este nutriente. Si no llegamos, como dijimos, por los horarios o las cantidades a consumir el requerimiento diario de proteína, de esta es una buena manera a complementarlo y llegar a esa cantidad de proteína que nos cuesta ingerir. No necesita refrigerar, con lo cual, a diferencia de la comida, lo hace mucho más práctico y óptimo, ¿sí? Sobre todo para el verano. Mayor practicidad al transporte, dijimos que es en polvo y lo podemos llevar adentro del shaker, con lo cual no ocupa espacio a diferencia de un tupper, por ejemplo. Siempre hay que tener en cuenta una cuestión. Recuerden que un suplemento acompaña, complementa, mejora, pero no reemplaza la comida. Cuando hiciste la dieta de forma óptima, entrenaste correctamente y aún así no alcanza, ahí recién entra el suplemento. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? No es que cambio una comida por la proteína, sino que yo intento hacer todas las comidas. Si así todo no alcanza la proporción, recién ahí complemento precisamente este suplemento, ¿sí? A tener en cuenta, ¿cuánto debo consumir? Esto va a depender de la medida del scoop, el requerimiento personal. Como dijimos, hay que hacer el cálculo de cuánto se necesita de proteína y a partir de ahí ver dentro de la dieta cuánto me falta para completar la cantidad de proteína que agregaría en el suplemento, ¿sí? Los scoops vienen de 30 a 40 gramos aproximadamente de proteína. ¿Cuál es el mejor? Estas son algunas preguntas que en general me hacen y siempre digo lo mismo, tanto la de huevo como la de leche tienen el mismo valor biológico, va a depender de la tolerancia de cada uno. ¿Qué diferencia hay entre la isolate y la whey? La isolate es un aislado más concentrado de la proteína de leche, es más pura, tiene más trabajo, más proceso. Es recomendada para personas no tolerantes a la lactosa, más sensible a nivel gastrointestinal. Tanto que la whey protein es más general, con menos proceso, es recomendada para un público en general. Un poquito menos de calidad, a nivel proteico, a nivel nutricional, tienen la misma cantidad, pero bueno, como dijimos, varía la calidad, por eso también el precio. Por otro lado aparece la casein, que es otro tipo de proteína, caseína en verdad, es otro derivado de la whey, que se caracteriza por ser de lenta absorción, lo cual se recomienda mucho para consumir a la noche, por ejemplo, o en atletas que pasan muchas horas sin comer, sobre todo, como dijimos, el sueño, ¿sí? A la hora de dormir, con lo cual al ser de lenta absorción se va degradando a poco y nos mantiene constantemente con proteína en sangre, lo cual colabora y evita el catabolismo. ¿En qué deporte se recomienda? Básicamente en todos, porque es un alimento deportivo.
pero fundamentalmente en deportes de fuerza, en deportes intermitentes o de combate. Vamos a hablar de algunos mitos rápidos sobre la proteína. Uno de los básicos es si engorda. La realidad es que la proteína no engorda, sino que mejora la masa muscular, lo que puede producir una subida, pero subida de peso magro. Puede ser que al estar consumiendo esto, mejorar tu rendimiento de fuerza, mejora la masa muscular, te subís a la balanza y pesás más, pero la realidad es que no estás engordando, sino que lo que estás mejorando es precisamente tu tono muscular o tu porcentaje de masa magra. Otra pregunta muy frecuente es si daña los riñones. La realidad es que el mito de que daña los riñones está evaluado en base a la cantidad de proteínas que uno consume. Y yo siempre digo lo mismo, si sos un deportista que precisa esa cantidad de consumo proteico, tus riñones están acostumbrados a eso y adaptados a consumir esa cantidad de proteína. No se pasa a comer nunca, por ejemplo, claras de huevo, a desayunar de repente 8 o 10 claras de huevos. Es todo un proceso adaptativo y si uno lo hace es porque lo necesita, con lo cual el cuerpo se adapta a ello.